empezar con otro vídeo y en este caso vamos a seguir con la manera de expresar la concentración en las mezclas, en las disoluciones, y hoy nos vamos a fijar en el porcentaje en masa. Mirad, el porcentaje en masa sirve para medir la concentración de cualquier componente de una mezcla, no solamente del soluto. Es decir, si yo tengo una disolución, por ejemplo, de alcohol de 96% en masa en agua, significa que en 100 gramos de esa mezcla, 96 gramos son de alcohol y 4 gramos son de agua. Yo puedo decir que el porcentaje de alcohol en esa disolución es del 96%, pero también es verdad que el porcentaje de agua en esa disolución sería del 4%. Aquí podríamos hacer el paréntesis de que como la cantidad de alcohol es superior a la cantidad de agua, en este tipo de disolución deberíamos considerar que el alcohol es el disolvente y el agua es el soluto, pero bueno, no nos vamos a meter ahora en esas consideraciones teóricas. Como podéis ver, la expresión que nos da el tanto por ciento en masa del componente de una mezcla es muy sencilla. Sería simplemente la masa del componente dividida por la masa del total de la mezcla, muy importante aquí el orden, ¿vale? Masa del componente dividida por la masa total y el resultado se multiplica por 100. Y lo que nos dé es precisamente el porcentaje en masa de la mezcla, del componente en cuestión. Para poderlo ver en la práctica, en este vídeo vamos a hacer algunos ejemplos numéricos para que veáis cómo se maneja esta expresión y cómo se maneja este tipo de concentración. Bueno, vamos a empezar sin más dilación con el ejemplo primero que vamos a hacer, el primer ejemplo numérico. Fijaos, tenemos un mineral de hierro que tiene un 27% de óxido de hierro 3. Y nos preguntan qué cantidad de mineral tenemos que extraer para obtener 500 kilogramos del óxido de hierro. Bueno, ya sabéis que los minerales, pues cuando nosotros estamos extrayendo un mineral, hay una parte que es la que nos interesa, que es la parte, digamos, aprovechable, la mena, y después están otros componentes que a lo mejor nos interesan menos, que es la ganga. Si a mí me están diciendo que el mineral de hierro tiene un 27% de óxido de hierro 3, que es lo que nos interesa de ese mineral, significa que en 100 gramos del mineral, 27 gramos son de la mena, del óxido de hierro 3, y los otros 73 gramos restantes, el 73% restante, corresponden a otros componentes que a lo mejor no nos interesan tanto. Esto no tiene por qué ser en 100 gramos, esto es una proporción. Si estamos hablando de kilos, pues si estamos hablando de una carretilla que tenga 100 kilogramos de mineral, sabemos que en esos 100 kilogramos de mineral hay 27 de óxido de hierro y hay 73 de otros materiales que van acompañando al óxido de hierro. Lo que me pregunta el problema es ¿qué cantidad de mineral tengo yo que sacar para obtener 500 kilos de óxido de hierro de verdad? Yo creo que todos entenderéis que la cantidad de mineral será mayor, es decir, voy a tener que sacar más de 500 kilos para que en esa cantidad haya 500 kilos de óxido, ¿vale? Para hacer el cálculo, simplemente aplicamos la fórmula del porcentaje en masa. Bueno, pues aquí está la fórmula, que esa fórmula la tenéis que memorizar. El tanto por ciento en masa es igual a la masa del componente partido por la masa total y multiplicado por 100. Mirad, cuando nosotros aplicamos esta fórmula, el secreto, digamos, de hacerlo bien es tener muy claro quién es el componente y quién es el total. En este caso, el componente es el óxido de hierro, que es el que nos interesa, y el total es el mineral que lleva ese óxido de hierro.
Bueno, pues sabiendo esto, vamos a ir sustituyendo las cantidades que conozcamos en la fórmula. Por ejemplo, el tanto por ciento en masa sabemos que es un 27. Así que ya podemos poner 27% es igual a la masa del componente. Fijaos que en el enunciado están hablando de 500 kilos de óxido de hierro 3. El óxido de hierro 3 no es el mineral, no es el total, es solamente el componente que me interesa. Por lo tanto, donde pone masa del componente es donde tengo que poner los 500 kilogramos. Así que aquí pondríamos 500. Dividido por la masa del total. Y esa es la masa que queremos calcular. ¿Qué cantidad de mineral hay que extraer? Entonces ponemos ahí masa del total. Y todo eso multiplicado por 100. Como podéis ver, nos queda una ecuación donde solamente aparece una incógnita, que es la masa total, y esa es la que tenemos que despejar. En lugar de hacer el despeje de forma detallada, simplemente lo que voy a hacer es que la masa total pasaría a este miembro multiplicando y el 27 pasaría dividiendo, con lo que tendríamos que la masa del mineral, que es lo que estamos buscando, es igual a 500 multiplicado por 100 y todo eso dividido por 27. Y vamos a calcularlo con lo que tendríamos el resultado. Sería 500, bueno, vamos a ver, 500 multiplicado por 100 y dividido por 27. Resultado, 1851,85 kilogramos. 1851,85. Y ya tenemos resuelto el problema. Fijaos qué sencillo es, siempre y cuando tengamos claro, voy a ponerlo aquí incluso en los apuntes, el problema es muy sencillo desde el punto de vista numérico, pues se limita a aplicar la fórmula. La dificultad es, en todo caso, conceptual. Hay que tener muy claro quién es el componente y quién es la mezcla. En este caso, el mineral es la mezcla, lo que hemos llamado el total, ¿vale? Y el componente es el óxido de hierro 3. Vale, si tenemos claro eso, pues el problema no presentará mayor dificultad. Observe que el resultado es lógico, pues la cantidad de mezcla, o mejor dicho, de mineral, es mayor de 500 kilos. En los 1851,85 kilogramos de mineral habrá 500 kilogramos de óxido de hierro y el resto es la ganga, es decir, el resto es pues los otros componentes que ese mineral lleva. Pues ya hemos terminado el ejemplo 3. Vamos a ir por un par de ejemplos más. Aquí tendríamos el ejemplo 4, que nos pregunta cuánto oro hay en 3 gramos de una aleación del 90% de este metal. Bueno,
Vamos a ver. Una aleación es en realidad una disolución en estado sólido que suele estar formada por un metal con otros componentes, que también pueden ser metálicos. Es decir, estamos hablando de disoluciones. La verdad es que la mayoría de los metales que usamos en nuestra vida cotidiana son en realidad aleaciones, ¿no? Cuando uno usa, por ejemplo, utensilios de acero, pues tiene que saber que el acero en realidad es una aleación de hierro. El hierro es el principal componente del acero, pero el acero en realidad lleva otros elementos, otros componentes, además del hierro, que es la base, ¿no? De entrada el acero tiene que llevar una cierta cantidad de carbono y además puede llevar otra serie de aditivos o de componentes metálicos que van a ser importantes a la hora de establecer sus propiedades. Depende del porcentaje de acero, del porcentaje de, por ejemplo, de cromo o de vanadio o de otros materiales que se le puedan añadir, podemos obtener acero de diferentes tipos para diferentes propósitos, ¿no? Está el acero quirúrgico, el acero para blindaje, el acero inoxidable, es decir, hay distintos tipos de acero. Bien, pues en este caso nos están hablando de una aleación de oro que tiene un 90% de oro y un 10% de otros componentes, de otro tipo de sustancias, ¿vale? Entonces nos están diciendo o nos están preguntando cuánto oro hay en 3 gramos de una aleación del 90% de metal. Mira, aplicamos la fórmula del porcentaje en masa. Hemos de tener en cuenta que el oro es un componente, pero los 3 gramos de metal se refieren a la mezcla total. Es decir, esos 3 gramos son gramos de aleación, no son gramos de oro, son gramos de aleación. En esos 3 gramos habrá una cierta cantidad de oro y el resto serán los otros componentes de la aleación. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, aplicamos la fórmula. El tanto por ciento en masa, el problema nos lo da, es un 90%, y el 90% en masa es igual a la masa del componente, es decir, la masa de oro, pero no sabemos qué masa de oro hay, dividido por la masa total, por la masa del total del metal. Nos dicen que tenemos 3 gramos de aleación, bueno, pues dividido por 3, y el resultado lo multiplicamos por 100. Y esto nos da la masa de oro. Como podemos ver, volvemos a estar en la misma situación que antes, una ecuación con una sola incógnita, en este caso es la masa de oro, que vamos a despejar. La masa de la incógnita, la masa del componente, es igual a 90% multiplicado por 3 y dividido por 100. Y el resultado pues, nos va a dar directamente la masa de oro que lleva esa aleación. Vamos a hacer el cálculo rápidamente. Pues tendríamos 90 multiplicado por 3, que son 270, divididos entre 100, me sale 2,7 gramos de oro. Es decir, en los 3 gramos de aleación del 90%, 2,7 gramos corresponden al oro de verdad y hay 0,3 gramos de otro tipo de componente. Muchas veces en las aleaciones de joyería el oro se alea pues, con cobre o con plata o incluso con platino, con algún metal precioso, y de esta manera se obtienen diferentes variedades de oro de joyería. Como se puede ver, la cantidad de oro es 2,7 gramos
y el total de la aleación es de 3 gramos. Por lo tanto, habrá 0,3 gramos de algún componente que esté mezclado con el oro. ¿De acuerdo? Este sería el ejemplo número 2 que hemos hecho sobre tanto por ciento. Y he dejado un tercer ejemplo, que es este ejemplo del suero fisiológico, y en este caso, pues también ya aprovecho para introducir un cálculo que implique calcular el número de moles, ¿vale? Bueno, pues en este caso tenemos un suero fisiológico que tiene una concentración en masa de 0,9% de cloruro de sodio. Y nos preguntan qué cantidad de disolución, es decir, de suero, hay que tomar para conseguir 0,05 moles de la sal. Bueno, este problema, la única dificultad añadida respecto a los problemas anteriores, es que la sal, que es el componente que nos están preguntando, en lugar de indicarnos como dato la masa, nos están indicando los moles. Bueno, pues lo que tendremos que hacer en primer lugar, antes de aplicar la fórmula, es calcular qué masa son 0,05 moles de sal de cloruro de sodio. Para eso, lo primero que vamos a hacer es calcular la masa fórmula del cloruro de sodio. Perdón, eso es. Vamos a calcular la masa fórmula del cloruro de sodio. Veamos. Masa fórmula del cloruro de sodio será igual a 1 por 23, porque tenemos un átomo de sodio, más 1 por 35,5, porque tenemos un átomo de cloro. Por lo tanto, la masa fórmula del cloruro de sodio sería 23 más 35,5, que son 58,5 unidades de masa atómica. 58,5 unidades de masa atómica, o si lo preferís, gramos por mol, que es también otra manera de expresar las unidades, otra unidad en la que se puede expresar la masa fórmula de un compuesto químico. Ya sabemos que un mol de cloruro de sodio son un mol de cloruro de sodio corresponden a 58,5 gramos de cloruro de sodio. Hombre, podríamos completar también la relación molar diciendo que esto al mismo tiempo pues sería el número de Avogadro de moléculas, entre comillas, de cloruro de sodio. Ya sabéis que el cloruro de sodio no es un compuesto químico que se encuentra en forma de moléculas. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Sabemos que un mol de cloruro de sodio son 58,5 gramos. Por lo tanto, 0,05 moles de cloruro de sodio serán X gramos de cloruro de sodio. Se hace la regla de 3 y ya sabemos los gramos de cloruro de sodio que tenemos en este caso. X sería pues 0,05 multiplicado por 58,5. Vamos a hacer rápidamente la operación. 0,05 por 58,5, estamos hablando de 2,92 gramos de cloruro de sodio. Perdón. Este cálculo lo podríamos también haber hecho mediante un factor de conversión. ¿Cómo se podría haber hecho el cálculo de la masa con un factor de conversión? Bueno, pues nosotros empezamos, ya sabéis cómo se hace un factor de conversión. Para hacer el factor de conversión nosotros partimos del dato, ¿no? Tenemos 0,05 mol de cloruro de sodio. Ese sería, digamos, nuestro dato.
Y nosotros lo que queremos llegar es a calcular la cantidad de gramos de cloruro de sodio. Bueno, pues para poder hacer el factor de conversión tendremos que multiplicar por una fracción, ¿de acuerdo? Vamos a poner una fracción. En la parte de abajo de la fracción ponemos moles de cloruro de sodio. Moles de cloruro de sodio. Y en la parte de arriba de la fracción, en el numerador, pondremos gramos de cloruro de sodio. Y de esta manera ya tenemos nuestro factor de conversión, porque como podéis ver, mol de cloruro de sodio y mol de cloruro de sodio se podrían quitar y nos quedaría lo que queremos, que son los gramos de cloruro de sodio. Los números que habría que poner en la fracción son los de la relación molar, es decir, un mol de cloruro de sodio equivalen a 58,5 gramos de cloruro de sodio. Pues ya veis que sería 0,05 por 58,5 entre 1. El resultado, no puede ser de otra manera, es 2,92 gramos de cloruro de sodio. Esta hubiera sido otra manera de calcular la masa de cloruro de sodio que tenemos que encontrar. Pero es que hay una tercera manera. Hay una tercera manera de poder calcular la masa de los 0,05 moles de cloruro de sodio. La tercera forma alternativa es recordar que el número de moles de un compuesto es igual a la masa de ese compuesto dividida por su masa fórmula. Por lo tanto, si aplicamos esta expresión en nuestro problema, tendríamos número de moles de cloruro de sodio, 0,05 moles, sería igual a la masa dividida por la masa fórmula, que son 58,5. Despejamos y la masa será igual a 0,05 por 58,5 y el resultado de nuevo vuelve a ser el mismo, 2,92 gramos de cloruro de sodio. Por lo tanto, recapitulamos un poquito. En nuestro problema, como los datos que tenemos tienen que ser masas, como el dato necesario para resolver el problema ha de ser una masa, vamos a calcular la masa de cloruro de sodio, que corresponden a 0,05 moles. En primer lugar, hallamos la masa fórmula del cloruro de sodio, que es lo que acabamos de hacer aquí. Y para calcular la masa de cloruro de sodio, tenemos al menos tres formas o tres procedimientos. Uno, mediante una proporción o regla de 3. Esa sería una de las maneras de calcular la masa del cloruro de sodio. Segundo procedimiento posible, usando un factor de conversión. Y tenemos el procedimiento número 3, usando la fórmula que relaciona masa con número de moles. De cualquiera de las tres maneras vamos a llegar al mismo resultado, que es lo que nos interesa, y el resultado es que tenemos en esa disolución de suero tenemos 2,92 gramos de cloruro de sodio. Y nos preguntan qué cantidad de suero tenemos que tomar para conseguir 2,92 gramos de cloruro de sodio. Bueno, para saber cuánto suero
contiene 2,92 gramos de cloruro de sodio, usamos la expresión del porcentaje en masa, que recordad que era esta. En este caso el componente es el cloruro de sodio y el total es la disolución, es el suero. Entonces tendríamos tanto por ciento en masa, me parece a mí que era 0,9, ¿vale? Pues 0,9% es igual a la masa de nuestro componente, es decir, del cloruro de sodio, que son 2,92, dividido por la masa total, es decir, por la masa del suero, y todo eso multiplicado por 100. Como podéis ver, lo único que nos queda es despejar la masa total y ya tendremos la cantidad de suero necesaria. En este caso, la masa total sería igual a 2,92 multiplicado por 100 y todo eso dividido, porque el 0,9 pasa dividiendo, como sabéis, dividido por 0,9. Lo único que nos queda es realizar las operaciones. Cogemos nuestra calculadora, 2,92 multiplicado por 100 y todo eso dividido entre 0,9 y el resultado que nos da es de 324,44 gramos de disolución. Es decir, necesitamos 324,44 gramos de suero para que allí, en esos 324,44 gramos, va a haber una cantidad de 2,92 gramos de cloruro de sodio. Los otros 321 gramos y pico del resto, pues serán el resto de los componentes del suero, principalmente agua destilada y además llevará pues algún otro componente. Pero fijaos que claro, en esos 324 y pico gramos de suero, solamente 2,92 corresponden al cloruro de sodio. Bueno, pues este problema numéricamente era un poco más complejo, pero simplemente porque nos exigía convertir los moles, que eran los datos que nos daba, convertir esos moles en gramos. Pero nos viene bien porque así nos sirve como un pequeño repaso de la relación molar y de los procedimientos que existen para pasar de moles a gramos, que ya habéis visto que como mínimo son 3. La regla de 3, el factor de conversión, que es digamos, el preferido, ¿no? El más interesante, o directamente la fórmula que nos relaciona la masa fórmula y el número de moles. Pues nada, aquí hemos terminado esta clase de hoy y espero que os haya resultado clara. En cualquier caso, como esto lo explicaremos presencialmente en el aula, ahí me podréis consultar todas las dudas que hagan falta. Un saludo.